Buenas tardes a todos. En primer lugar, y como no puede ser de otra forma, dar las gracias a la organización por permitirnos, a la Guardia Civil, estar en este foro para que nos conozcan un poquito mejor, para que sepan cuál es el producto que nosotros intentamos vender, que no es nada más que seguridad, en este caso con el prefijo ciber. También quiero darle las gracias a todos los que han aguantado aquí esta tarde, auténticos héroes, después de comer y a estas horas y que sigan en pie. Estando prácticamente de acuerdo con mi compañera Silvia en lo que ha dicho, sí que considero que habría que cambiar muchas cosas en la investigación de este tipo de delitos y en otros delitos, sobre todo los que tienen un componente internacional tan evidente que hace que las normativas o que los procedimientos no sean reconocibles en paraísos que podríamos denominar cibernéticos, por equivalencia a los paraísos fiscales en cuestiones económicas. Pero sí que es verdad que es muy importante declararlo, es decir, reconocer que tenemos un problema. En nuestra Estrategia de Seguridad Nacional, publicada recientemente a finales de 2021, decimos cuáles son nuestros problemas, decimos cuáles son nuestras amenazas, decimos cuáles son los riesgos que tenemos en España. Y en concreto, esta Estrategia de Seguridad Nacional, las ciberamenazas las clasifica de dos formas. Uno, que son los ciberataques que van dirigidos contra los activos propios que están en el ciberespacio, como pueden ser operaciones esenciales o las propias infraestructuras críticas de tecnología, tecnologías de las TIC. Y por otra parte, aquellas comisiones de delitos que utilizan el ciberespacio o la tecnología para cometerlos, es decir, crímenes habituales utilizando medios tecnológicos para su comisión. Como decía esta mañana Miguel Ángel Amutio, la semana pasada salió el estudio de ENISA, de la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea, sobre el panorama de las ciberamenazas de 2022. No hay ninguna sorpresa, más allá de la importancia del ransomware, esa desinformación, esa misinformación que también hemos visto esta mañana, amenazas contra la cadena de suministro, contra la disponibilidad, es decir, utilizando ingeniería social, que no deja de ser esa herramienta para elaborar ese phishing cada vez más elaborado, es decir, no solo traducido por el Google Translator en inglés al español y mandado a los correos, al grupo de correos que hemos comprado en la dark web y los tiramos ahí a ver qué pescamos, que también que funciona y es rentable. Pero estamos viendo que al final el panorama no nos descubre nada nuevo de lo que hemos estado viendo a lo largo del día de hoy. Sí que es verdad, y quiero hacer una precisión terminológica que no es legal, quiero decir, a efectos penales no tiene ninguna repercusión, pero sí es la que utiliza la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019. Y para que entendamos luego un poquito cuál va a ser la estructura de las capacidades de Guardia Civil en este campo, la estrategia habla de la cibercriminalidad. Y bueno, en inglés no hay lugar a dudas. El cybercrime y no hay más allá. Aquí tenemos criminalidad y tenemos delincuencia. Entonces, la cibercriminalidad abarca tanto la ciberdelincuencia, que es aquellos delitos, por decirlos aquellos, más fácil decir lo que no sea ciberterrorismo y lo que no sea hacktivismo, ¿vale? Ciberterrorismo también nos podemos a dilucidar, porque todavía no hay ni siquiera un consenso internacional sobre el delito de terrorismo, pues sobre el delito de ciberterrorismo menos consenso aún. ¿El ciberterrorismo es un terrorismo o hablamos de un terrorismo cometido con medios cibernéticos? No nos vamos a pelear ni nos vamos a detener en el debate porque no es el foro ni el lugar. Sí que me quería detener al final en el daño. Esta mañana, y perdón por la recita, Ángel Amutio decía esta mañana no sé cuántos trillones de euros el daño que hace el cibercrimen. Me da igual. 700.000 euros por empresa. Está claro que hay algunas pues eso, que se llevan más y otras bastante menos si hablamos de los 15.000 o de los 40.000 euros. Pero la media
Sí que es verdad que estos estudios, bueno, pues son limitados, pero son los que tenemos y son los que hacemos, los que tenemos que tomar como referencia. Más del 70% de las empresas españolas han sufrido un ataque de ransomware. Es un estudio estimativo que seguro que si vamos a denuncias penales en la memoria de la Fiscalía General del Estado no llegamos a esta conclusión. Y sí que el coste final de un ataque de ransomware es 7 veces mayor que la cantidad que se paga. Hay muchas consecuencias negativas, llegando incluso a ese tanto por ciento de empresas que desaparecen a los 6 meses del ciberataque. ¿De qué estamos hablando? De daños. De esos 300.000 millones de dólares que parece que no son de nadie. No, esto es dinero que se van en empresas, que se van en ERTEs, que se van en trabajadores que acaban despedidos. Y esto es lo que ocurre, que afectan a ese rendimiento, que afectan a la reputación, que afectan al tejido empresarial y que afectan además a la desconfianza del ciudadano en la sociedad tecnológica o en las tecnologías que decía Luis, hemos elegido. Habría que discutir si hemos elegido esto o es lo que nos estamos encontrando. ¿Qué tenemos al final? Que parece que con las dificultades de la investigación que ha comentado Silvia y que suscribo, esto es fácil. Monto un servidor en Letonia con una VPN, viene el dinero, lo cambio 3 veces de cuentas corrientes y por una estafa de 30 euros todos creo que entendemos que no vamos a pedir una comisión rogatoria internacional ni vamos a poner al grupo de trabajo de Europol en marcha. Ante este panorama, bueno, pues podríamos desolador, pues llega la caballería en 1844, ¿vale? Pero llegamos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, para arreglar algo que ya está roto. Quiero decir, aquí hablamos de seguridad y de ciberseguridad. Y hablamos en el concepto de ciberseguridad que tienen, y me van a perdonar, salvo Silvia y algún otro miembro de alguna fuerza policial que se encuentre en la sala, de ciberseguridad o de seguridad defensiva. El ciclo de la ciberseguridad, la detección, la integración, la respuesta, ¿vale? Y la intervención. Defensa activa la quieren llamar a algo que es un eufemismo para decir vamos a por ellos a los que nos han atacado. Pues nos toca a nosotros llegar pues, a recoger las piezas, ¿vale? Bueno, esta diapositiva es muy bonita para poder decir que la Guardia Civil, pues por tierra, mar y aire, y ya, pues eso, a partir de 1996 al ciberespacio, que fue nuestro primer grupo de delitos informáticos, se llamaba entonces, y que se dedicó principalmente a pornografía infantil. Eso fue el inicio de los trabajos en este ámbito. ¿Qué ocurre? Pues que aquel primer grupo de delitos informáticos ahora ya es una estructura, y me van a perdonar que lo hagamos en estas 3 partes, ¿vale? La parte más divertida, entretenida, son las 2 que hay a su izquierda. Hablamos de la Jefatura de Información y la Jefatura de Policía de Igual, que si se fijan en esa parte roja, ciberdelincuencia era una parte del cibercrimen y ciberterrorismo y hacktivismo era la otra parte de la cibercriminalidad, ¿vale? Esta parte de arriba, por decirlo de alguna forma, es la estructura central que tenemos en la Guardia Civil. Y abajo lo que podemos denominar las unidades territoriales distribuidas a lo largo de todas las provincias y de toda la geografía española. Y tenemos en la parte derecha, pues, lo que hemos estado hablando esta mañana durante todo el día y que nos afecta a la Guardia Civil también. Nosotros también tenemos que proteger nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Nosotros, pues eso, si ven abajo a la izquierda, más de 80.000 profesionales, en más de 2.000 instalaciones físicas distribuidas por toda España, conectadas a Internet y a intranet cuando funciona. Y nos conectamos a nuestras bases de datos. Nuestras bases de datos, bueno, pues como hablábamos, nuestros clientes somos todos, son todos ustedes. Nosotros tenemos unos datos muy sensibles de todos ustedes. Denuncias,
como sufridores, como víctimas, detenciones. Esos datos necesitan de una especial protección porque no pueden estar al albor. Tenemos vehículos, embarcaciones, aeronaves, helicópteros, aviones, y hoy todo tiene que estar conectado. Tenemos que ver en un control telemáticamente si alguien tiene antecedentes, si está requisitoriado, si está buscado. Cuanto mayor superficie de exposición tengamos, como todos los que estamos aquí, más riesgo tenemos de sufrir un ciberataque. Por supuesto, estamos sujetos al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Tal como comentaba Javier Candau esta semana, el nuevo Esquema Nacional de Seguridad ya incluye la información clasificada, secretos, la ley de secretos oficiales. Tenemos que seguir nuestra política de seguridad de la información de nuestro ministerio y además tenemos que tener la normativa de protección de datos. Lo comentaba antes con algún compañero que el lema de nuestro DPO es con todos contra todos. ¿Vale? O sea, para que se hagan una idea dentro de nuestra institución cómo se la juegan algunos también. Pero bueno, esto lamentablemente o no es el core de nuestro negocio y de lo que hemos venido a hablar. Esto es un problema que tenemos todos y, como han comentado esta mañana, nosotros también tenemos soluciones contratadas, subcontratos, algún SOC, intentamos compartimentar lo que todos podemos y nos aseguramos todo lo que podemos. Estamos ahora en esa parte de la cibercriminalidad que hemos denominado ciberterrorismo y hacktivismo. Esta se ocupa nuestra jefatura de información, nuestra unidad de ciberterrorismo, el área técnica que se llama, que lo que hace es apoyar a investigaciones de terrorismo y de hacktivismo. O sea, estamos hablando de que terrorismo, sí, nuestros servicios de información, muchos años han luchado contra el terrorismo nacional, contra el terrorismo etarra. Ahora tenemos el denominado terrorismo internacional, que está utilizando criptomonedas, criptodivisas para su financiación. O sea, estos investigadores que eran especialistas en investigar un tipo de terrorismo tienen que evolucionar y tienen que ser capaces de realizar ese seguimiento, esa trazabilidad de los criptoactivos para intentar localizar de dónde viene e incluso qué está pasando con ese dinero aquí. Para ello, estas unidades tienen notables capacidades, como no puede ser de otra forma, en vigilancia digital, en patrullaje digital, porque la jefatura de información necesita obtener información para convertirla en inteligencia que permita a los decision makers de la institución y del sistema de seguridad nacional tomar las decisiones que tengan en base a la información que circula, en este caso, por el ciberespacio. Para ello realizan un seguimiento y evaluación de las ciberamenazas que hemos estado viendo y que definen la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Además, tienen unas capacidades forenses para obtener, una vez que ya se ha detectado ese posible elemento terrorista, llegar a esos dispositivos y ser capaz de desencriptarlos o de obtener la información que hay dentro para ponerlo a disposición de los especialistas, de la autoridad judicial o el que sea. Y luego la interceptación de comunicaciones telemáticas en base a las normas previstas en la normativa de enjuiciamiento criminal. ¿Qué ocurre? Que como se nos escape uno, y hablábamos de goles esta mañana, como se nos escape aquí un gol, bajamos a tercera ref, ¿vale? Nos la estamos jugando en este campo, ¿vale? Pasamos ahora a la otra gran pata, que hablamos de la policía judicial. Y la policía judicial, permítanme que recuerde que no es otro cuerpo policial, sino que son guardias civiles realizando labores de investigación en coordinación bajo la dirección de la autoridad judicial, de jueces y de tribunales. Tenemos tres grandes patas: una unidad de investigación operativa, que es la unidad central operativa; una unidad técnica de policía judicial del análisis criminal, de inteligencia criminal, y un laboratorio central, un servicio de criminalística, que en este caso es un departamento de informática forense. Y a la vez tenemos en las unidades territoriales. Pero antes, y tal como lo hemos comentado, estas son las estadísticas y no las últimas consolidadas del Ministerio del Interior, que se corresponden al año 2021. Nada más que la cifra de abajo, no vamos a andar con paños calientes. De 2017 a 2021 un aumento del 160%.
Y contamos con una cifra negra, con esa impunidad, con ese ocultamiento, que seguro que es mayor. Mucho mayor. Pero si no denuncian, no lo vamos a saber. Si las estadísticas no aumentan, los poderes públicos no van a poder tomar decisiones en la próxima estrategia de seguridad nacional para decir que esto es un problema muchísimo más grave de lo que creíamos. Por eso es importante la denuncia. La criminalidad va cambiando. Los que son un poco mayores, a mí me lo han contado porque yo no lo he vivido, decían que hace años se robaban los radiocassettes de los coches. Esa delincuencia ha desaparecido. Y era una delincuencia menor y que nadie denunciaba que le habían robado el radiocassette del coche. Esto es igual. Si a uno cae en un phishing y le llevan 30 euros, dice, voy a tener que ir al puesto de la Guardia Civil, voy a tener que ir a la policía, voy a tener que esperar cola, me van a pedir 4 papeles, luego no sé cuánto y tal. Así total son 30 euros. Si nosotros luego en nuestros sistemas, en nuestra base de datos, no somos capaces de identificar elementos de esa comisión del delito, características de ese hecho delictivo, el phishing que se hace pasar por correos. Bueno, un dato identificativo, correos, tenemos un elemento común. Que me mandan a una IP, otro elemento común. Y al final resulta que ese fraude de 30 euros multiplicado por 10.000 en España y por 100.000 en la Unión Europea a través de Europol nos da que unos señores con un servidor en Lituania se han llevado 3 millones de euros. Ahí a lo mejor sí que nos planteamos hacer una joint action o cualquier iniciativa europea para ver qué hacemos con esta historia. 160%. ¿Qué hacemos para ello? Hemos hablado de esa unidad técnica de policía judicial. ¿Quiénes son? Queda súper chulo. El grupo de ciberinteligencia criminal. ¿De qué se ocupan? De estudiar. De estudiar modus operandi. De estudiar nuevas formas de delincuencia. De establecer contactos con otras policías, con otros cuerpos, con los CER, para identificar esos IOCs, esos indicadores de compromiso que nos hagan ver qué está pasando en el mundo. ¿Para qué? Pues para ser capaz de informar a nuestras unidades de qué es lo que está pasando, que cuando tengan ciertos indicios que sepan que pueden venir por aquí. ¿Qué hacen? Coordinan y apoyan a esas unidades territoriales en el caso de que haya que hacer, pues eso, una investigación y haya al final que haya cuestiones que hacer en todas las provincias de España, todos los equipos de Guardia Civil de España. Esa gestión de bases de datos, esos estudios sobre el análisis delincuencial son los que hacen ellos y a través de la cooperación internacional. ¿Qué tenemos ahora? Los intervinientes. Estos son, en teoría, la élite, la unidad central operativa, el departamento contra el cibercrimen, el DC3, que suena mucho, el C3 contra cibercrimen. ¿Qué hacen? Lo más complicado, lo más difícil, alguien tiene que hacerlo. En este caso, ataques contra los sistemas, filtraciones, operadores críticos, operadores de servicios esenciales. ¿Qué hacen? Recoger los pedazos. Quiero decir, nosotros llegamos en un momento en que las evidencias digitales se están perdiendo. Uno cuando le roban en su casa, ¿qué quiere hacer? En cuanto puede, limpiar. En cuanto puede, limpiar, porque no le gusta ver su casa así. ¿Qué pasa? Que si uno limpia antes de que llegue la policía judicial a tomar huellas, las huellas están limpias. Pues esto es lo que nos encontramos cuando nos llaman, pues eso. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso, los delitos sexuales contra menores en Internet, fraudes grandes relacionados con medios de pago, con componente internacional y apoyo a investigaciones complejas de otros departamentos de la UCO, porque la UCO, la Unidad Central Operativa, no solo tiene el Departamento contra el Cibercrimen, hay departamentos de investigación contra las drogas, delincuencia organizada, contra secuestros, contra el blanqueo de drogas, etcétera, etcétera. Si esos delitos tienen un componente digital, informático, técnico complicado, necesitan ayuda del departamento. Para ello, pues bueno, tenemos ahí a la crème de la crème ahora mismo de nuestra gente. ¿Qué ocurre con esta gente? Que además de tener formación y capacidades forenses para encontrar evidencias digitales dentro de dispositivos, por ejemplo, pues que al final no podemos perder de vista de que son guardias civiles. La contratación pública de personal en España no nos permite contratar a un experto que sea el que nosotros lo tengamos ahí para hacer determinadas cuestiones. Somos todos guardias civiles los que están en estas unidades.
¿Qué hacemos? La Guardia Civil se nutre de la sociedad. Tenemos gente con títulos de formación profesional, con incluso grados en informática, ingenieros, que aprovechamos y en nuestras bases de datos de personal también, en clientes propios. Estas unidades van captando gente con capacidades y con ganas de meterse en estos mundos, ¿vale? ¿Qué ocurre en el segundo nivel? Y ya estoy hablando de la Guardia Civil que está en La Coruña, en Pontevedra, en Lugo y en Orense, la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que en su sede tiene los equipos de investigación tecnológica. Es el segundo nivel territorial de formación y de gravedad o de importancia de los cibercrímenes que investigan, pero no tienen que ser peores ni mejores. Quiero decir, puede ser gente que ha estado en el departamento de la UCO durante 7 años investigando delincuencia, o sea, abusos sexuales por internet, y les puedo asegurar que eso es muy desagradable, muy duro, o que es un ritmo de vida y quiere volver a su provincia de origen. Y son fichados para estos equipos de investigación tecnológica. Son especialistas en policía judicial, tienen sus capacidades de investigación tecnológica, están equipados y hacen a su nivel las investigaciones que pueden. Y haciendo un poquito más de zoom en la estadística de ciberdelincuencia, nos encontramos que en términos cuantitativos, cualitativamente no podemos perder de vista los delitos sexuales, la pornografía infantil, pero en términos cuantitativos prácticamente el 90% de los hechos conocidos y denunciados se trata de ciberestafas. El a granel, que decía Silvia. A cholón, venga, lo que caiga. No estamos hablando de las APTs norcoreanas que están haciendo ciberespionaje y que son capaces de crear un perfil basado en nuestra información de fuentes abiertas en Internet. No, no, no. Estamos hablando de la que le llega a mi madre, que la tengo abrazada, y a mi familia. Y desde aquí, esa cooperación pública o privada que decía Luis, es esta. Tenemos que ser nosotros, los que estamos mínimamente concienciados, los que tengamos que ser pesados en nuestros grupos de WhatsApp familiares hasta la extenuación. Yo recomiendo nivel de desconfianza 8. La Guardia Civil ya tiene el suyo propio, y ya les digo yo que es más elevado, pero para una persona que no tenga nuestra deformación profesional, con un 8 es bien. O sea, no pinches el link, no lo pinches, ¿vale? 90%, ¿qué está ocurriendo? Pues que está cayendo todo el mundo. Todo el mundo que no tenga una cierta formación y concienciación. Para ello, ¿qué se ha hecho? Hemos creado los denominados equipos @, que están a un nivel provincial y local incluso más pequeño que estos equipos provinciales, que van a reforzar la estructura de respuesta ante las ciberestafas principalmente, porque es un problema. ¿Cómo? Asegurando la atención a las víctimas, asegurando que esa denuncia, que a lo mejor incluso el guardia civil que está en el cuartel de un pueblo pequeño no sabe tampoco qué elementos son necesarios para una denuncia. Este equipo de @ está a disposición de los ciudadanos para explicar cuáles son los problemas de las pymes y de incluso asesorar a los propios miembros de la Guardia Civil y tomar esa recepción de denuncias un poquito más complejas y que necesitan ciertos elementos para luego favorecer la investigación de elementos de los siguientes niveles, ¿vale? Además, aquí en Galicia, el Colegio Oficial de Ingeniería en Informática y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones le dio el premio a los equipos @ como una iniciativa aquí en Galicia, desde Guardia Civil, por supuesto, lo agradecemos. Y la última pata de la jefatura de Policía Judicial es los CSI, que han hecho mucho daño a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Porque ese CSI que hace ADN, que interroga, que salta, que entra en una casa, que dispara y que no sé qué, no, eso ya les digo yo que no es así, ni allí ni aquí. Esta gente son técnicos, son forenses, ¿vale? Van a hacer la inspección ocular, no en este caso de huellas, pero sí de ciberhuellas, ¿vale? Van a ser los que van a abrir los teléfonos más complicados. Y quiero recordar el teléfono, pues desgraciadamente, del asesinato de Diana Kerr, ¿vale? El teléfono que costó sangre, sudor y lágrimas acceder a esa información, ¿vale? Y son peritos informáticos que ponen a disposición de los jueces los informes con las evidencias digitales. Esta es un resumen y me quedan 17 segundos, según dice aquí,
y las capacidades de investigación, que como hemos visto son las más divertidas, las más atractivas, y de la institución. Y ahí sale un pequeño círculo rojo que no puedo yo dejar de destacar porque es en la unidad en la que yo trabajo, ¿vale? Que es la unidad de coordinación, que somos el punto de contacto institucional en cuestiones ciber, que nos dedicamos, bueno, a esa propuesta de prioridades estratégicas en la definición de los criterios, algo muy etéreo, algo muy estratégico a un nivel corporativo, si queremos incluso, pero que yo llanamente digo que es traducir las necesidades de todos esos departamentos ciber a nuestros jefes, que son de unas generaciones que ya no son ni boomer, con perdón, ¿vale? Pero necesitan ser concienciados en estas cuestiones, como lo que hemos visto aquí antes de los CEOs, que no le hacen caso al CISO, que se pelea con no sé cuánto y que necesita más presupuesto y más inversión en estas cuestiones. Bueno, cada uno trae las citas que le apoyan en sus ideas, ¿vale? Y yo, al acordarme de esto, pues me he acordado de Belén, que decía antes lo de las personas, ¿vale? Solo los aficionados atacan máquinas, los profesionales atacan a las personas, ¿vale? Y si tú crees que la tecnología va a solventar tus problemas de seguridad, o que no entiendes los problemas o que no entiendes la tecnología, ¿vale? Esto viene bien a los que no tenemos un perfil eminentemente técnico, entonces estamos más cómodos jugando en este campo de juego. Esta divulgación de cultura de ciberseguridad a las personas, la concienciación a los empleados, a los ciudadanos en su labor diaria, tanto en empresas como en su desempeño personal. Intentamos hacer lo que podemos con nuestras oficinas de relaciones informativas, con nuestras redes sociales, con nuestros medios de comunicación, con la presencia en eventos como este, al que vuelvo a agradecer la disponibilidad, con material, lo que sea, y tenemos, pues eso, ahora mismo que se está desarrollando la última fase de la 4ª edición de nuestra National Cyber League, en el que, bueno, tenemos una competición amateur en que alumnos de formación profesional y equipos universitarios responden a retos desde el punto de vista tecnológico, otro equipo legal y otro equipo de comunicación, y equipos profesionales de cuerpos policiales nacionales, internacionales y de empresas. Aquí solo hablan de retos tecnológicos. Esta edición más de 1000 personas, con más de 47 provincias, y de la que, bueno, se trata de eso, de divulgar cultura de ciberseguridad, de saber que estamos para ayudar en lo que podemos. Y les dejo los contactos de los equipos @, de La Coruña y de Milladoiro, más cercanos, por si en algún momento tienen necesidad de alguna cuestión, y el correo de mi unidad ucciber@guardiacivil.org para cuestión institucional o de otra clase que pudieran necesitar. Me he pasado un poquito, me disculparán. Muchas gracias a todos. Non sei se por aquí haberá alguna pregunta, pero sí temos unha pregunta de alguén que nos está seguindo en liña, así que escoitámola xa. Buenas tardes. Pregunta Juan Suárez, ¿cuál es el perfil del detenido por ciberestafa? Y si es un gran conocedor de tecnologías de la información, un gran conocedor de la TIC. Nos podríamos pegar aquí un buen rato hablando de esta historia. Comentaba antes Silvia que los detenidos al final son los receptores de dinero, son los pitufos de antes del blanqueo, que son los que recibían el dinero de la droga para hacerlo llegar a los verdaderos beneficiarios de esto. El perfil de los detenidos, desde luego, no son los capos de la organización porque no están en España. Estamos hablando de gente, además, que es que lo están viendo fácil. Es que hay grupos de redes sociales de gente que se está poniendo de acuerdo para organizar un quilombo, como dicen los argentinos, meter un ransomware, hacer un par de cuestiones, y igual que la lían, se desligan y no se conocen ni entre ellos. Estamos hablando del crime as a service, es decir, gente que desarrolla el ransomware y que se lo vende a otro, que es el que lo introduce en la empresa, y que uno se queda con los datos y otro se queda con el rescate. Entonces, al final, detenemos al que desde su casa está más tranquilo, tiene menos riesgos que el cogotero, pero al final cae porque no tiene todas las herramientas que tienen los verdaderos profesionales de esta cuestión. Tenemos aquí a Luis, que también tengo una cuestión. Muy rápido. Si estuviera en tu mano poder hacer alguna acción para que la gente denunciara más, ¿qué harías?
Es complicado. En esta sociedad hoy es complicada y me voy a salir por peteneras, porque al final nosotros podemos hacer muchas campañas y muchos Twitter, pero solo las van a ver los que nos siguen. Pero sí que es verdad que cuando se sacó el carnet por puntos en tráfico, bajó. Hay campañas que son insistentes y al final llega. Hay que insistir, hay que insistir. El problema es que esto tiene muchos matices. A mí se me recurría a algo muy espectacular, que es mostrar el resultado de lo que sería juntar con el sistema de elementos 18 millones de pequeñas denuncias en algo gordo que se vea el resultado. Pero es que hoy la sociedad no funciona así. Mis hijos no les da tiempo a ver eso en Instagram. Le han dado 3 veces ya al dedo para abajo. No les ha dado tiempo. No los vamos a concienciar de esa forma. A nosotros a lo mejor sí. Entonces, insistencia de verdad. Insistencia, insistencia e insistencia por todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, desde los perfiles pues, del CIBE, del CCNC, de las empresas y de recomendaciones de las revistas, de todos y de todos. Porque el resultado a lo mejor no lo vemos nosotros, pero lo ve el siguiente, porque gracias a eso, cuando dicen es que están robando muchas bicicletas en el pueblo y la Guardia Civil no hace nada, pero ¿alguien le ha dicho a la Guardia Civil que están robando muchas bicicletas en la puerta de la biblioteca? Si no denunciamos eso, no se pueden tomar medidas. Insistencia, insistencia, insistencia. Que non é ninguna máis. Nuevamente, grazas pola súa claridade, igual que a inspectora, creo que é moi necesario e moi importante esta claridade, ser así de rotundos, que se denuncie e que non pinchemos, por favor, tamén. Non quedou ben claro. Moitísimas grazas. Muchas gracias, un placer.